Hoy vamos a comenzar una nueva serie donde vamos a estar estudiando, vamos a estar hablando sobre los tres oficios más importantes allí en el Nuevo Testamento, y esos oficios son el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Esos son los tres oficios más importantes que revela el Antiguo Testamento, pero son tres oficios que se cumplen a la perfección en una sola persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. De eso vamos a estar estudiando. Pero antes de eso, como introducción, vamos a ver un poco en la confesión o catecismo. La palabra catecismo significa libro que contiene doctrinas cristianas. Y vamos a ver esta confesión o catecismo de Westminster, que fue redactado allí en Londres en el 1647, el cual es un resumen de las principales creencias cristianas, y es un resumen de estas creencias cristianas en 33 capítulos que contiene esta confesión de Westminster, la cual, obviamente, esta confesión de 33 capítulos está totalmente saturada de la teología bíblica reformada, clásica y básica, con un énfasis en las relaciones del pacto entre Dios y el hombre. Y yo quiero leerle en esta confesión la pregunta del capítulo 23, 24, 25 y 26 de esta confesión de Westminster, y dice lo siguiente. La pregunta 23 dice: ¿qué oficio ejecuta Cristo como Redentor nuestro? Y la respuesta es: Cristo, como Redentor nuestro, ejecuta los oficios de profeta, de sacerdote y de rey, tanto en su estado de humillación como en el de su exaltación. Pregunta 24 de esta confesión de Westminster dice: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Respuesta: Cristo ejecuta el oficio de profeta revelándonos por su palabra y espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Y obviamente tiene un montón de citas bíblicas. Pregunta 25 de este catecismo de Westminster dice como pregunta: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Y la respuesta dice: Cristo ejecuta el oficio de sacerdote en haberse ofrecido a sí mismo una sola vez en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina, reconciliarnos con Dios y en interceder continuamente por nosotros. Y obviamente da un montón de textos bíblicos. Eso fue redactado en 1647 en Londres, esta confesión o catecismo de Westminster. Pero también tenemos la confesión bautista, también redactada en Londres en 1689, y expresa lo siguiente con respecto también a los oficios de Cristo. Y escuche lo que dice la confesión bautista de 1689 con respecto a este tema. Cristo, y solo Cristo, es idóneo para ser mediador entre Dios y el hombre. Él es el profeta, sacerdote y rey de la Iglesia de Dios. Tanto el catecismo de Westminster como la confesión bautista de 1689 hacen énfasis en estos oficios tan importantes del Antiguo Testamento, que se cumplen los tres en una sola persona, y esa sola persona es el Señor Jesucristo. Y vamos a estudiar de ese tema. Vamos a estudiar en esta serie que comenzamos sobre los oficios de profeta, sacerdote y rey, cómo se cumplen en la persona del Señor Jesucristo. Acompáñenme en su Biblia a la primera carta del profeta Samuel, y vamos a hacer un poquito de historia como introducción. Vamos a, como decía recién, hacer un poco de historia. ¿No? Dios, luego de sacar a Israel, a la descendencia de Abraham, de la esclavitud de Egipto, allí que llevaban 430 años,
luego de rescatarlos por medio de Moisés, los lleva a los límites de un monte, que es el monte Sinaí, y en ese lugar, ¿Dios qué hace con este pueblo? Con los descendientes de Abraham, con Israel. Entra en pactos con ellos y promulga la ley, ¿no? La ley conocida como la ley de Moisés. Y es en ese contexto de cuando Dios en el monte Sinaí le da la ley al pueblo de Israel y entra en pacto con ellos. Era un pacto condicional porque ellos tenían que obedecer la ley y Dios los iba a bendecir. Si ellos no obedecían la ley, Dios los iba a maldecir. Eso claramente está redactado en Deuteronomio capítulo 28, pero Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? 40 días después los tiene ahí en los límites del monte Sinaí, entra en pactos con ellos, promulga la ley, la cual ellos debían obedecer, y en ese contexto Dios, ¿qué hace? Establece el ministerio sacerdotal. En ese contexto Dios establece, ¿no? Coloca el ministerio sacerdotal. Ahora bien, poco después de habitar en la tierra prometida, el pueblo de Israel se corrompe, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el ministerio sacerdotal, que tenía la responsabilidad de ser la guía espiritual del pueblo, se había corrompido. Y si se había corrompido el que tenía que liderar, obviamente, por decantación, el pueblo termina corrompiéndose. Fijémonos así en Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, a partir del versículo 12, para que veamos un ejemplo de la corrupción del ministerio sacerdotal ya en esa época. Primera de Samuel 2, versículo 12, dice: los hijos de Elí, este era el sumo sacerdote en ese tiempo, Elí. Dice, los hijos de Elí, que obviamente, ¿qué eran los hijos de Elí? Si Elí era el sumo sacerdote, ¿los hijos qué eran? Sacerdotes. Oficiaban en el tabernáculo en ese tiempo, todavía no había templo, estaba el tabernáculo. Los hijos de Elí eran hombres como impíos. O sea, acá tenemos dos sacerdotes que son como descritos por el Espíritu Santo a través del escrito de Samuel como impíos, pecadores, perversos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran ignorantes en cuanto a ¿qué? En cuanto a la ley de Dios. No porque no tuvieran acceso a la ley, sino porque no les importaba. Pero sin embargo oficiaban los servicios en el tabernáculo a Dios, con toda la ignorancia habida y por haber. Por eso eran hombres impíos, porque cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, yo no le puedo tener ¿qué? Temor a Dios. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Ese es el caso de estos hombres. No conocían la ley de Dios, entonces no podían conocer el carácter de Dios. Por eso no le temían a Dios, por eso hacían lo que hacían en el servicio a Dios en el tabernáculo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldedero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo, o sea, a traer sacrificio. Verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un éfod de lino. Pero podemos ver el pecado pervertido de cómo tomaban a menos lo establecido por la ley de Dios en cuanto a los sacrificios que
que se tenían que llevar adelante en el tabernáculo en ocasión a la adoración a Dios y en ocasión a buscar el perdón del pecado que habían cometido. Estos hombres que tenían que ministrar en el tabernáculo hacían cualquier cosa con las ofrendas que traía el israelita que había pecado. Fíjese el versículo 27, saltando al 27, como un varón de Dios, un profeta, es enviado por Dios a amonestarlo a Elí por la conducta de sus hijos. Verso 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemases incienso y llevases el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y más adelante, si seguimos leyendo, Dios le va a mostrar el juicio que va a venir sobre la casa de Elí y su descendencia, que fue catastrófico y perpetuo. Pero todo por lo que hacían los hijos de Elí en el servicio del sacerdocio, porque estaba totalmente corrompido el sacerdocio. Entonces vemos que Dios saca a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo lleva al monte Sinaí, entra en pacto con ellos, promulga la ley. En ese mismo instante Dios establece el sacerdocio. Una vez que el pueblo de Israel entra a la tierra que Dios le había prometido y la conquistan y empiezan a permanecer allí, el sacerdocio se corrompe de una manera terrible. Y el sacerdocio en ese tiempo tenía la responsabilidad de guiar y enseñarles cómo debían traer su sacrificio, enseñarle la ley de Dios al pueblo. Pero si el sacerdocio, el liderazgo se corrompía, obviamente el pueblo iba a corromperse también. Ahora bien, esta triste historia de cómo se corrompió el sacerdocio claramente muestra la necesidad de ¿qué? La necesidad de tener un sumo sacerdote perfecto. Eso es lo que nos muestra esta triste historia del pueblo de Israel en cuanto a la corrupción de su sacerdocio. Pero luego de 350 años donde Israel fue gobernado por jueces, ¿no? Dios empieza a levantar jueces y empiezan a ser gobernados por jueces. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Llega un momento que le pide a Samuel, que fue el último de los jueces, va al pueblo porque Samuel ya era anciano y los hijos de Samuel no eran como él. Eso es lo que el pueblo de Dios le dice a Samuel cuando va a su encuentro, y le piden a Samuel que le dieran un rey. Israel en ese momento de la historia le pide a Samuel que Samuel interceda ante Dios para que Dios les dé un rey como tenían todas las demás naciones que estaban a su alrededor. Ellos querían ser gobernados por un rey. Ahora bien, vayamos a Deuteronomio, que después que el pueblo le pide un rey a Samuel, ese rey que iba a gobernarlos, tenía que gobernarlos siguiendo la ley de Dios, porque así Dios lo había establecido. Deuteronomio capítulo 17. Fíjese lo que ya Dios a través de Moisés en el desierto le había dicho al pueblo de Israel. Cuando ellos pidiesen un rey, ese rey, entre tantas cosas, ¿cómo los tenía que gobernar? Deuteronomio 17, versículo 14. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, esa es la tierra prometida que Dios le había prometido a su ancestro Abraham, y tomes posesión de ella. Ellos ya en la época de Samuel ya habían tomado posesión de la tierra.
y diga: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mi alrededor. Verso 15: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. O sea, ellos no tenían la potestad del pueblo de decir: queremos que fulanito, menganito sea nuestro rey. No. Estaba establecido que Dios iba a ungirles a la persona. Verso 15: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre todos tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará hacia este rey que se iba a sentar en el trono, que obviamente tenía que ser israelita. Dice el verso 17: pero él no aumentará para sí caballo, ni hará volver al pueblo de Egipto. Y empiezan las demandas que este rey tenía que cumplir. Y no hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino, o sea, de regreso a Egipto. Verso 17: ¿qué más tenía que hacer este rey? Ni tomará para sí muchas mujeres, que hizo, por ejemplo, el rey Salomón. ¿Cuántas mujeres tomó? 1000 mujeres tomó Salomón. ¿Y qué decía la ley de Dios en Deuteronomio? Que ese rey no tenía que tomar para sí muchas mujeres. Salomón tomó 1000. Así terminó Salomón. Verso 17: no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Eso es lo que le pasó a Salomón. Ni plata ni oro amontonará. Eso es lo que hizo Salomón. Para sí en abundancia. Verso 18: y cuando se siente sobre el trono ese rey de su reino, entonces escribirá para sí, para él, para que él no se olvide, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Verso 19: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que promueve sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Eso tenía que hacer el rey que Dios le iba a colocar, porque Dios le dio un rey ante el pedido que ellos hicieron. Pero obviamente cuando nosotros estudiamos los libros de Samuel, los libros de Reyes, los libros de Crónica, claramente muestran en líneas generales el fracaso rotundo de todos los reyes que tuvo Israel. Unos más, otros menos, otros fueron mejor, un poquito mejor que otros, pero en líneas generales, a través de los libros de Reyes, Samuel y Crónica, podemos ver claramente el fracaso total de la monarquía. Y esta historia también, ¿qué nos demuestra? Esta historia demuestra la necesidad de que venga un día que un rey perfecto. La corrupción del sacerdocio dejó claro en la historia de Israel la necesidad de que un día venga ¿quién? Un sacerdote perfecto. Pero en la historia de Israel nos muestra cuando ellos piden un rey. En la historia cuando ellos estuvieron gobernados por reyes, tristemente en líneas generales también muestra la necesidad de que venga un rey perfecto a gobernarnos. Ahora, dentro de ese contexto oscuro de rebelión en el pueblo de Israel, no solo de rebelión, sino de apostasía, no solo del pueblo, sino de sus reyes, ¿no? Dios, ¿qué hace en medio de ese caos? Levanta un nuevo ministerio. El de los sacerdotes fracasó, el de los reyes fracasó. ¿Qué hace Dios? Levanta un nuevo ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio profético. En ese contexto oscuro de apostasía, de rebelión del pueblo de Israel, Dios levanta el ministerio profético.
primordialmente para exhortar a esos reyes, ¿a qué? A que vuelvan a la palabra de Dios, a que vuelvan a vivir conforme a la ley de Dios. Esa fue en líneas generales el mensaje de los profetas. Iban a amonestar a los reyes y al pueblo diciéndoles: dejen la idolatría, dejen los pecados, vuelvan a Dios, vuelvan a la ley de Dios y Dios los va a bendecir, porque si no lo hacen, las maldiciones del Deuteronomio vendrán sobre ustedes. Ese fue principalmente el mensaje de los profetas que Dios levantó en ese periodo oscuro de rebelión y apostasía en el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con el ministerio profético? Cuando nosotros llegamos al profeta Jeremías, más precisamente capítulo 23, todo ese capítulo 23 es un capítulo hermoso, pero ¿qué nos muestra ese capítulo 23? Que ya para el tiempo del profeta Jeremías, que fue el último profeta, ya luego vino la deportación, el cautiverio bajo el imperio babilónico por causa del pecado de Israel. Pero ya en el capítulo 23 de Jeremías vemos que Israel está inundado, ¿saben de qué? De profetas, sí. ¿Pero de qué profetas? Falsos. Llegamos al capítulo 23 del profeta Jeremías y nos encontramos con que Israel está infectado de profetas falsos. Que Jeremías le está diciendo al pueblo: dejen el pecado porque Dios va a traer del norte, va a traer a los babilónicos y va a hacer juicio con los babilónicos, va a ser su herramienta de ejecución de juicio. Y todos los profetas falsos que le decían al pueblo: no va a ser así, sino que Jehová va a traer paz sobre Israel. Y siempre el profeta falso siempre da esos preludios de que te va a ir bien, de que te va a ir bien cuando las cosas están mal ante los ojos de Dios. Pero cuando llegamos a ese capítulo 23, nos damos cuenta de que Israel ya está infectado de un ministerio profético falso y adúltero, lo cual obviamente nos muestra la necesidad de que un día venga aquí un profeta perfecto. Esos tres incidentes de la historia de Israel: el sacerdocio corrompido, los reyes corrompidos y los profetas corrompidos, claramente nos muestran la necesidad de que un día venga un sacerdote perfecto, un rey perfecto y un profeta perfecto. Pero no solo para Israel. La humanidad en su conjunto necesita un sacerdote perfecto que expíe sus pecados. Necesitan un rey perfecto que los gobierne correctamente y los lidere y los guíe. Y también un profeta perfecto que nos hable la palabra de Dios, sin falsedades. Fíjense que en la época de Jeremías, ante el contexto de ver tanta cantidad de falsos profetas que contradecían sus predicaciones, llega un momento que Jeremías protesta contra Dios, porque él se veía solo y del otro lado lleno, y todo el pueblo atrás de todos esos profetas, inclusive los reyes. Y Dios le dice a Jeremías claramente: mira, Jeremías, el que tenga un sueño, una visión, que cuente el sueño, que cuente la visión, vos dejalo. Pero que proclama mi palabra, que proclame mi palabra. En otras palabras, lo que Dios le dijo a Jeremías ante su consulta es: Jeremías, vos seguís predicando mi palabra. No importa si estás lleno de mentirosos, de aduladores, de personas que cuentan sueños, y vos dejalos. Yo te levanté, yo te tomé para que vos seas mi vocero, para que seas mi palabra, vos das mi palabra. Y punto. No importa si estás solo, no importa, vos cumplí tu ministerio, Jeremías. Y es lo que Jeremías hizo, claramente. Ahora bien, estos oficios, profeta, sacerdote y rey, son oficios principalmente que se mencionan, obviamente, ¿en qué testamento? En el Antiguo Testamento, ¿no? Profeta, sacerdote y rey. Pero ahora,
con la entrada en el Nuevo Testamento, con la encarnación del Hijo de Dios en este mundo, en Él, en Jesucristo, se cumple a la perfección estos tres oficios en su persona. Estos tres oficios de profeta, sacerdote y rey se cumplen a la perfección en la persona del Señor Jesucristo. Jesús es ese profeta perfecto, ese sacerdote perfecto y ese rey perfecto que no solamente Israel necesita, sino que toda la humanidad en su conjunto necesita. Hoy vamos a ver el primer oficio de ellos, que es el de Jesús como el profeta perfecto. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 21, Evangelio según Mateo. Y obviamente los profetas tenían la tarea de comunicar, de hacer saber. Ese era el rol del profeta, ¿no? Ellos tenían la tarea de comunicar la palabra de Dios a las personas en el Antiguo Testamento. Eso era en sí, ¿no?, el significado de un profeta. Era transmitir, comunicar la palabra de Dios a las personas en el Antiguo Testamento. Esto incluía, obviamente, proclamar la verdad, traer una exhortación para que un rey o el pueblo deje el pecado, ¿no?, revelar los planes de Dios, sobre todo los planes mesiánicos de Dios para el futuro. Eso incluía la primera venida de Cristo y su segunda venida. Pero también algunos profetas realizaron milagros. Ahí lo podemos encasillar al profeta Elías y al profeta Eliseo. Esos fueron dos profetas que no escribieron libros, pero sí hicieron muchos milagros. Después tenemos profetas como Jeremías o como Isaías que no hicieron ningún milagro. Fueron profetas que trajeron profecías habladas y escritas. Por eso tenemos sus libros. Pero los profetas en sí eran eso, eran proclamadores, eran voceros, eran personas que daban a conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios expresada en palabras al pueblo, tanto para exhortarlos a que dejen su pecado y vuelvan a Dios, pero también para hablar de cosas venideras, sobre todo de los planes mesiánicos, sobre la venida del Salvador, sobre la venida futura del ungido de Dios, que sabemos que es el Señor Jesucristo. Pero durante el ministerio de Jesús, la gente también se refirió a Jesús como profeta. Y él mismo, Jesús, hizo atribución de ese título. Veamos así en Mateo capítulo 21, versículo 11. Mateo 21, versículo 11. Jesús acaba de entrar a Jerusalén, su última semana, por eso el título dice en el capítulo 21, la entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? Esto es un día domingo, está entrando Jesús a Jerusalén, al final de esa semana va a ser ¿qué? Asesinado. Y dice el versículo 11, y la gente decía, este es Jesús. ¿Y qué título le dan? El profeta de Nazaret de Galilea. Fíjense en el contexto, verso 6. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó, o sea, Jesús encima. Verso 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, otros contaban ramas de árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y ahí está el verso. ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pero mire allí en Marcos, el evangelio que sigue, capítulo 6, vemos como la gente lo llamó profeta a Jesús. Marcos capítulo 6, versículo 1. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra,
¿Cuál era su tierra? Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea, la gente se escandalizaba porque Jesús había venido ¿a dónde? A su tierra, donde él había crecido desde chiquito. Y lo estaban viendo hablar con una autoridad increíble. Oían que él hacía milagros. Por eso la gente se empezó a escandalizar y se empieza a hacer esta pregunta que nos narra el versículo 2. Verso 3. ¿No es este el carpintero? Pero si este es el hijo del carpintero. ¿Sabían que José de profesión fue carpintero? El padrastro de Jesús. Por eso dicen: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Verso 4. Mas Jesús, ¿qué le decía? No hay que profeta sin honra, sino ¿dónde? En su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. O sea, vemos claramente que Jesús asumió que él era ¿qué? Un profeta. No solo la gente decía que Jesús era un profeta, sino que él asumía que era un profeta, y de hecho lo era. Claramente lo dice el texto. Jesús dice en el verso 4: no hay profeta, haciendo alusión a él, sin honra. ¿Por qué? Porque la gente se escandalizaba. Como diciendo: pero si este lo conocemos de chiquitito, si es hijo del carpintero José, si están todas sus hermanas con nosotros, conocemos a todos, ¿de dónde saca estas cosas? Este está loco. Que en otro pasaje, ¿se acuerdan? Que su madre y sus hermanos lo vienen a buscar pensando que ya estaba fuera de sí. A lo cual Jesús contesta: no hay profeta. Él asume su rol como profeta sin honra. ¿Dónde? En su propia ciudad donde nació, en su propia familia, sino en su propia tierra. Ahora vaya conmigo nuevamente a Deuteronomio, pero al capítulo 18, porque vamos a ver que tanto Pedro como Esteban, cuando da su primer discurso y es martirizado, Deuteronomio 18, vamos a ver cómo Pedro y Esteban hablaron de Jesús como el cumplimiento definitivo de la profecía que había dado Moisés aquí en Deuteronomio, donde vamos a leer capítulo 18, verso 15. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a escucharlo a Pedro y vamos a escucharlo a Esteban, como ellos dan el cumplimiento definitivo de esta profecía que vamos a leer ahora. Profecía que dio Moisés. Capítulo 18, verso 15. Dice: profeta, que está hablando aquí es Moisés. Dice Moisés: profeta en medio de ti, o sea, en medio de Israel, en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, profeta como yo, dice Moisés, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Eso hace alusión al monte Sinaí cuando Dios se reveló. Pero Moisés, ¿qué dice en el versículo 15 claramente? Les da una profecía al pueblo de Israel diciéndole: profeta como yo, un día Jehová les va a levantar. A ese, óiganlo. Esa es la profecía que da Moisés. Cuando nosotros nos venimos al Nuevo Testamento, tanto Pedro como Esteban hacen alusión a esta profecía que se cumplió en la persona de Jesús. Venga conmigo a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Versículo 22. Hechos capítulo 3. Este es el segundo discurso que da Pedro. El primero fue allí cuando descendió el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Aquí nos encontramos en el segundo sermón evangelístico que da Pedro, y allí en el versículo 22
fíjese lo que le dice Pedro a estos israelitas. Versículo 22 de Hechos 3. Porque Moisés dijo a los padres, y ahí va a citar lo que recién leímos en Deuteronomio. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Ahí vemos claramente cómo se cumplió esa profecía de Moisés. Y Pedro está haciendo alusión y está hablando y refiriéndose a ¿quién? A Jesús. Y le está remarcando que de Jesús había hablado Moisés, a quien los judíos veneraban como el gran líder. Diciéndole, escuchen, Moisés habló de este Jesús, dice Pedro, del cual yo les estoy predicando que es el Mesías. Moisés habló de él diciendo que les iba a levantar un profeta de entre sus hermanos, el cual es Jesús. Y a él, a Jesús, tienen que oír, le decía Pedro en este sermón. Pero fíjense en el capítulo 7, y aquí nos encontramos con la predicación de Esteban, quien al final de este discurso muere apedreado, muere asesinado por los judíos. ¿Por qué? Porque Esteban les predicó que Jesús era el Mesías prometido. Y fíjese lo que dice Esteban en el versículo 37, en este largo discurso que él les da a estos judíos, que terminan enfureciéndose de odio, de envidia, de maldad, y lo terminan asesinando, porque ya no podían escuchar las palabras de Dios. Versículo 37. Dice Esteban, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oí, a él oigan. Tanto Pedro en su discurso como Esteban en su discurso le está diciendo a estos israelitas, Moisés había dicho que iba a levantar un profeta como él, y dice Pedro y dice Esteban, este Jesús que nosotros les predicamos es ese profeta, a él tienen que oír. Obviamente esta turba de judíos que estaba escuchándolo no quiso seguir escuchándolo, lo cual terminan asesinando a Esteban. Pero claramente las escrituras nos muestran que Jesús era el profeta prometido, profetizado por Moisés. Jesús durante su ministerio fue proclamado profeta por la gente. Y Jesús asumió ese ministerio de profeta. Él mismo dijo que era un profeta. Ahora vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 12. Y veamos que Jesús habló, Jesús enseñó la palabra de Dios como lo hace un profeta, y más que un profeta. Jesús habló y enseñó la palabra de Dios como un profeta. Escuchémoslo a Jesús en Juan 12, versículo 49. Fíjese el verso 44, para tener un poco el contexto. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Es decir, cuando yo estoy creyendo en Jesús, en realidad ¿en quién estoy creyendo? En Dios. Porque de eso está hablando Jesús aquí, que él ha sido enviado. Él no vino por su propia voluntad, a él lo envió el Padre. Por eso dice el verso 45, y el que me ve, ve al que me envió. Cuando yo veo a Jesús, ¿a quién veo? Al Padre. Verso 46, yo, dice Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Verso 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y escuche, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que tenía que decir y de lo que he de hablar.
Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esto es un profeta. ¿Cuál es el significado del profeta? Hablar que la palabra de Dios. Decir lo que Dios quiere decir. Esa era la misión del profeta. Para eso era levantado el profeta. ¿Y Jesús qué está diciendo acá? Jesús dice, yo vine a este mundo a proclamarles, a decirles, no mi palabra, no mi pensamiento, yo vine a comunicarles como un profeta todo lo que Dios quiere que ustedes oigan. ¿Cómo qué? Como un profeta. Jesús habló y enseñó la palabra de Dios como el profeta perfecto. La gente lo reconoció como profeta. Él fue el cumplimiento de la profecía de Moisés. Él mismo se refirió a él como profeta. Y en este pasaje de Juan lo vemos a él que proclamando lo que el Padre le dijo que dijera. No agregó, no quitó, él dio el mensaje como un buen profeta obediente a Dios. Él dio la palabra de Dios tal cual el Padre quería que la diera. Eso dice Juan 12, 49 y 50. Sobre todos esos dos versículos. Pero también, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, Jesús también como profeta predijo el futuro durante su ministerio. Para que veamos que él fue un profeta. Vayamos a Mateo nuevamente, capítulo 17, y vamos a ver cómo Jesús predijo su muerte y predijo su resurrección como un profeta. Mateo capítulo 17, versículo 22. También está en Marcos 9 y Lucas 9. Son textos paralelos. Pero Jesús como profeta, él está prediciendo aquí su muerte y su resurrección. Verso 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, escuche, Jesús les dijo como profeta. El Hijo del Hombre, o sea, un título para él, un título mesiánico, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Como profeta lo vemos a Jesús prediciendo su muerte y su resurrección. Pero también en el mismo libro de Mateo, pero en el capítulo 26, lo vamos a ver a Jesús como profeta anunciando la traición de uno de los suyos, de Judas. Capítulo 26 de Mateo, verso 20. Vamos a ver a Jesús como profeta anunciando que él iba a ser traicionado. No solamente que iba a ser tomado prisionero y asesinado, sino que él también predijo que iba a ser traicionado. Como un profeta anunciaba el futuro, Jesús también lo hizo. Capítulo 26, versículo 20. Dice así la palabra. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa, esta es la última cena pascual que tuvo con sus discípulos, se sentó a la mesa con los 12, verso 21, y mientras comían dijo, ¿quién? Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristeciéndose en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirse, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le sería a ese hombre no haber nacido. Vemos claramente a Jesús como un profeta anunciando que la traición con la cual él va a ser detenido y luego asesinado. Pero él también predijo la venida del Espíritu Santo. Juan capítulo 16. Como profeta, él también predijo la venida del Espíritu Santo, que se cumplió ¿cuándo? En Hechos capítulo 2. Pero ya Jesús durante su ministerio, en esa última noche con sus discípulos, en el capítulo 16 que registra el evangelista Juan, versículo 1 del capítulo 16, Jesús predice la venida del Espíritu Santo. Juan 16:1. Dice, estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que no tengáis tropiezo. Juan 16,
No, perdón, versículo 7. Versículo 7, 16:7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Paracleto, o sea, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verás más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo vemos a Jesús aquí prediciendo la venida del Espíritu Santo, que se cumplió en el libro de Hechos. Nos registra Lucas en su libro de Hechos, capítulo 2, cómo el Espíritu Santo desciende y viene a la tierra. Pero ya Jesús lo había anunciado como profeta que era, la venida del Espíritu Santo. Pero también Jesús, en este mismo capítulo, ahora sí vaya al versículo 1, predijo la persecución de los seguidores de Cristo, o sea, la persecución a la cual vamos a ser todos sometidos aquellos que quieramos seguir a Jesús. Para que no te sorprenda cuando te estén zarandeando el barco. Ya Jesús lo había predicho. Capítulo 16. Versículo 1, ahora sí, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no colguéis la toalla, para que no te rindas, para que no tires todo y digas no doy más. Ya Jesús te lo anunció el precio a pagar por seguirlo en un mundo hostil a Él, en un mundo que no lo quiere a Él. Obviamente aquellos que se identifiquen con Él serán perseguidos. Verso 2, os expulsarán de las sinagogas. Y aún, dice Jesús, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Verso 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os lo había dicho. ¿Te lo anunció Jesús? ¿De que no iba a ser fácil seguirlo? ¿O no te lo anunció? Salta al último versículo del capítulo 33, porque Jesús sigue hablando de lo mismo. Verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién vas a tener paz? ¿En la economía? ¿En el dinero? ¿En las posiciones materiales? ¿En las relaciones personales? ¿Ahí vas a encontrar paz? No, mi amigo. Escúchalo Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción. En el mundo tendrás aflicción. ¿Quiénes? Los seguidores de Cristo. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad. Yo he vencido ese mundo. En mí tendrán paz, encontrarán la paz. Pero vemos como profeta Jesús también mostrándonos y revelándonos que aquellos que le iban a seguir iban a ser perseguidos. Pero Él también profetizó, vayamos a Mateo 24, profetizó también la destrucción del templo de sus tiempos. Mateo 24. Como profeta, también Jesús profetizó la destrucción del templo, que sucedió aproximadamente 40 años después de que Jesús fue asesinado. Pero fíjense lo que dice el versículo 1 y 2. Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, que era una obra maravillosa. Los edificios que había en el templo eran una cosa impresionante. Respondiéndoles él, les dijo, ¿veis todo esto? Le dijo a sus discípulos, ¿ven todos estos edificios, este templo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. 40 años después que Jesús dijo esto, no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. En el año 70 después de Cristo, por el general Tito, general romano, los romanos no dejaron absolutamente nada en pie de esa obra magistral que era el templo. Pero lo vemos a Jesús también como profeta, profetizando la destrucción del templo, cosa que ya es historia para nosotros que sabemos que sucedió.
pero él también profetizó su segunda venida a juzgar y a gobernar el mundo, en este mismo capítulo, pero versículo 30. Mateo 24:30. Él profetizó su segunda venida. Mateo 24, versículo 30. Después de muchas señales que él viene narrando y explicando en los versículos anteriores, el verso 30 dice: entonces, después de que se cumplan todas esas señales de los versículos anteriores, como dije recién, dice el verso 30, entonces, dice Jesús, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿A dónde aparecerá la señal cuando él venga a su segunda venida? En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Usted sabe que la gloria de Dios es luz? Es luz también la gloria de Dios, no solamente son sus atributos, sino que la gloria de Dios también se manifiesta en una luz impresionante. Bueno, cuando aparezca el Hijo del Hombre, esa señal va a ser la gloria, esa señal va a ser que todo el cielo se ilumine. No habrá persona en el planeta que no vea ese evento sobrenatural. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él profetizó su segunda venida a este mundo. ¿Para qué? Para enjuiciarlo y para gobernarlo luego. Pero él también profetizó el arrebatamiento de la iglesia. Juan, volvamos a Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan. Y como profeta, Jesús también profetizó, anunció que un día la iglesia iba a ser quitada de esta tierra antes que vengan los juicios de Dios. El contexto es allí en el aposento alto, con sus discípulos, celebrando la última cena pascual. Jesús les dice allí: no se turbe vuestro corazón. Obviamente el corazón de ellos estaba angustiado por todas las cosas que Jesús les había dicho. Jesús en el versículo 21 le había dicho que uno de ellos lo iba a traicionar. Por eso su corazón, el corazón de los discípulos, estaba inundado de tristeza, de congoja. Por eso Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios y crean también en mí. Eso es lo que no tenemos que dejar de hacer, hermanos. Por más que estemos pasando lo que estemos pasando, nunca dejes de creer en Dios y de creer en Jesús. En la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay, muchas habitaciones hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, porque Él no puede mentir. Y sigue diciendo: voy pues a preparar lugar en esas habitaciones para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, ¿qué dice Jesús? Vendré otra vez. ¿Y qué va a hacer? Os tomaré el rapto, el arrebatamiento, y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No te confortan estas palabras de Jesús? Es Jesús el que está hablando aquí. Y Jesús no puede mentir. Y todo lo que Él ha dicho lo va a cumplir como siempre lo ha cumplido. Pero Jesús no solamente habló y anunció su muerte, su resurrección. Jesús como profeta anunció la traición, la negación de Pedro también anunció. Anunció que sus seguidores iban a ser perseguidos, anunció que el Espíritu Santo vendría, anunció la destrucción del templo, anunció su segunda venida, anunció que la iglesia iba a ser raptada. Porque Él es un profeta. Él es un profeta. Pero también, al igual que muchos profetas del Antiguo Testamento, Jesús realizó ¿qué? El ministerio profético de Elías y de Eliseos se caracterizó en ¿qué? En hacer milagros y sanidades. Jesús también, como los profetas del Antiguo Testamento, como Elías y Eliseo, Jesús, ¿qué hizo durante su ministerio? ¿Qué hizo también? Milagros y sanidades. Vamos a ver algunos textos rápidamente. Venga, Mateo 8. Mateo capítulo 8. Y vamos a ver a Jesús como profeta realizando milagros
y sanidades, que fueron parte de su ministerio para autenticar que Él era el Mesías prometido. Mateo capítulo 8. Lea los títulos nada más para no perder tanto tiempo. 8. Jesús sana a un leproso. ¿Dice así su Biblia? Jesús sana a un leproso. Verso 5. Jesús sana al siervo de un centurión. Verso 14. Jesús sana a la suegra de Pedro. Verso 18. Los que quieren seguir a Jesús, y ahí comienza. Verso 23. Jesús calma la tempestad. Calmar la tempestad, calmar una tormenta en medio del mar. Sí, Jesús lo hizo. Milagros, sanidades. Versículo 28, libera un endemoniado. Si nos vamos al capítulo 9, ¿qué dice el capítulo 9, verso 1? Jesús sana ¿a quién? A un paralítico. Después si nos vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 32, Marcos 31. Marcos capítulo 1, versículo 32, en el anterior, el 31, sana a la suegra de Pedro. Ahora verso 32 dice, cuando llegó la noche, Marcos 1:32, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. ¿A cuántos le trajeron? A todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Capítulo 2 de Marcos, versículo 1. Jesús sana a un paralítico. Y usted tiene todo el relato hasta el versículo 12. Lucas 17 también tenemos registros de milagros y sanidades de Jesús. Entonces lo vemos a Jesús como los profetas del Antiguo Testamento, especialmente Elías y Eliseo. Lo vemos a Jesús también durante su ministerio sanando y obrando milagros y maravillas, como los profetas del Antiguo Testamento. Pero hermanos, hay un punto también que es importante en este oficio profético de Jesús como profeta. Jesús no simplemente habló la palabra de Dios como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. Jesús no solo proclamó la palabra de Dios, Jesús era en carne propia la palabra de Dios. Venga conmigo a Juan capítulo 1 y escúchelo a Juan. Jesús no simplemente habló la palabra de Dios como un simple profeta. Jesús, Él mismo, es la palabra de Dios. Juan 1, versículo 1. En el principio era el verbo, la palabra. En el principio era la palabra. En el principio era el verbo, la palabra, y esa palabra, ese verbo era con Dios, y esa palabra era ¿quién? Dios hecho carne. Salte al versículo 14. Y aquel verbo del versículo 1, aquella palabra encarnada del versículo 1, fue hecha carne, se hizo ser humano y habitó entre nosotros. Jesús no simplemente habló la palabra de Dios como un simple profeta humano. Jesús era la misma palabra de Dios hecha hombre en la tierra. Por eso Jesús es el profeta, ¿cómo? Perfecto. Elías era perfecto o imperfecto. Isaías, el profeta Isaías, ¿era perfecto o imperfecto? Jeremías era perfecto o imperfecto. Abacú era perfecto o imperfecto. Moisés era perfecto o imperfecto. Todos imperfectos. Jesús es el único profeta perfecto, que no solo habló la palabra de Dios, Él era la palabra de Dios encarnada. Y si Jesús era la palabra de Dios encarnada, si Jesús era la máxima revelación de Dios, eso quiere decir que no necesitamos más revelaciones.
Y eso quiere decir que no necesitamos más profetas. Porque si hoy necesitamos profetas, quiere decir que Jesús no fue perfecto. Si hoy necesitamos nuevas revelaciones, quiere decir que lo que dijo Jesús no fue suficiente. Y lo que estamos haciendo es que Jesús no fue profeta perfecto. Aquellas iglesias, aquellas personas que aún siguen proclamando y diciendo que hay profetas, que hay nuevas revelaciones, están corrompiendo el oficio profético de Jesús. No necesitamos más revelación. Para ir concluyendo, venga a Hebreos capítulo 1 y escuchemos al autor de esta carta. Hebreos capítulo 1, a partir del versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Es importante que estos tres oficios, sacerdote, profeta y rey, se cumplen en Jesús. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros viajamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes oficiaban ¿de qué? En ese testamento, de sacerdote. No podía ser rey. El sacerdote no podía ser rey. El rey no podía ser sacerdote. Pero Jesús es sacerdote, profeta y rey. Los tres oficios en el mismo. Pero escuche el autor de esta carta a los hebreos, que obviamente el nombre nos dice a quién estaba destinada, ¿no? A hebreos, a judíos. Dios, comienza este autor, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso tenemos que ir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras. Habló por medio de ¿qué? De sueños, por medio de símbolos, palabras audibles, de muchas maneras. Habló por profetas, a nuestros padres, dice el autor de Hebreos. Verso 2. En estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y escuchen, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús como profeta habló la palabra de Dios, pero a diferencia de los profetas humanos del Antiguo Testamento, la palabra de Jesús como profeta sostiene ¿qué sostiene? El universo. O sea, la palabra de Jesús es mucho más que poderosa que la palabra de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, porque es Dios hecho hombre. Y su palabra es más poderosa que la palabra de cualquier mortal. Como dice el autor, su palabra sostiene el universo. Pero no solo eso, en el texto podemos ver el oficio de sacerdote, en el verso 3 también. Verso 3, en el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y escuche, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Los sacerdotes, ¿cómo hacían y lograban el perdón del pecado? ¿Cómo hacían? ¿Ofreciéndose ellos mismos en el altar? No. Traían un cordero, una víctima en su lugar. Pero Jesús, el sacerdote, el sumo sacerdote perfecto, Él le ofreció en el altar que fue la cruz a Dios un sacrificio que fue Él mismo como sacerdote. Él no ofreció un holocausto, Él fue el holocausto. Él no ofreció un cordero, Él fue el cordero para lograr el perdón de nuestros pecados.
En este mismo texto podemos ver el oficio de profeta de Jesús con su palabra poderosa que sostiene el universo, y podemos ver el ministerio oficio sacerdotal de Jesús ofreciendo el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién se sienta en el trono? ¿Quién se sienta en el trono? ¿Para qué es un trono? ¿Quién tiene derecho a sentarse en un trono? Un rey. En el versículo 3 tiene los oficios de profeta, sacerdote y rey de Jesucristo. En un solo versículo, Jesús es mostrado por el autor de Hebreo como profeta perfecto, como sacerdote perfecto y como el rey perfecto. Después de consumar toda la obra para la salvación, se sentó en su trono para seguir reinando. Conclusión. Nosotros tenemos el consejo de Moisés en Deuteronomio que leímos 18:15. ¿Qué le dijo Moisés a los israelitas? ¿Se acuerdan? Profeta como yo les levantará Jehová. A él que oír. No solo tenemos el consejo de Moisés, sino que tenemos que tomar seriamente la advertencia que hace Dios el Padre. ¿Saben dónde? Mateo 17:5. Venga. Es el último texto que veremos. Y escuchemos la seria advertencia de Dios el Padre. No solo el consejo que nos dio Moisés, en primer lugar a los israelitas. Mateo 17. El contexto de este incidente es cuando Jesús se transfigura y lleva a 3 de sus discípulos con él: Juan, Jacobo y Pedro. En ese incidente de la transfiguración, donde Jesús muestra su gloria a esos 3 discípulos, fíjese lo que sucede en ese incidente. Versículo 1: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Verso 2: y se transfiguró, metamorfosis, cambió su apariencia, significa. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Jesús se llenó ¿de qué? De su gloria. Y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Verso 3: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él, Pedro, aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz de las nubes que decía. ¿Qué decía la voz? Y esa voz era la del Padre. Este, dijo el Padre, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él que oír. Nosotros tenemos el consejo de Moisés que nos dijo: a él oigan, sino que el Padre nos dijo: a él oiganlo. Debemos escuchar, y no solo escuchar, sino que nuestro escuchar debe estar seguido por la obediencia. Debemos escuchar, debemos obedecer a nuestro sumo sacerdote, a nuestro profeta y a nuestro rey. Profeta porque nos ha dado la palabra de Dios perfecta, ya no necesitamos más nada, y está aquí. Sumo sacerdote porque expió nuestros pecados con su propio sacrificio, y rey porque Él es el que nos gobierna, nos dirige, no nosotros a nosotros mismos. Y esa es la constitución, hermanos. Hoy hemos visto claramente cómo Jesús es el profeta que el pueblo de Israel necesitó en el Antiguo Testamento. Pero es el profeta que nosotros necesitamos. Y Él ya vino, ya habló, ya nos dio la palabra de Dios. Nos toca a nosotros ahora, como su cuerpo, como su iglesia, escucharlo
y obedecer, para así hacer su voluntad, la que Él tiene dictaminada a través de nuestras vidas, en el lugar donde vivimos, donde residimos y donde nos movemos. Amén, hermanos. Dios lo bendiga. Póngase de pie y vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro gran profeta, nuestro perfecto profeta, quien nos habló tu palabra, Señor, como dice el autor de Hebreos, que en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todas las cosas. No necesitamos más revelaciones, no necesitamos más ministerio profético. Jesús es nuestro profeta perfecto. Él nos ha hablado las palabras concretas, las necesarias, y son las que nosotros debemos tomar y obedecer y vivir con nuestras vidas. Te damos gracias por enseñarnos, Espíritu Santo, por darnos entendimiento a través de este oficio profético del Señor Jesucristo. Te agradecemos por este profeta, por este Salvador, por este Redentor, por este Rey y por este Sumo Sacerdote, en quien estamos totalmente completos. Gracias, Señor. Bendecimos tu palabra, honramos tu palabra, Señor. Padre, bendice tu iglesia presente aquí. Fortalece tu iglesia, Señor. Anima a tu iglesia en medio de la tribulación, en medio de la dificultad en la cual tu iglesia se encuentra. Fortalécela a tu iglesia. Sácala victoriosa de este momento a tu iglesia. En el nombre de Jesús, porque tu iglesia es tu cuerpo, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada persona que está presente aquí. Ayúdala en sus luchas y en sus pruebas. Dales las victorias, Padre, que ellos necesitan, en el nombre de Jesús.